La ciudad sin nombre. Cuando me acerqué a la ciudad sin nombre, supe que estaba maldita. Viajaba bajo la luna por un valle reseco y terrible, y a lo lejos la vi sobresaliendo misteriosamente sobre las arenas como las partes de un cadáver que sobresalen de una tumba mal construida. El miedo hablaba desde las piedras desgastadas por el tiempo de esta anciana superviviente del diluvio, esta bisabuela de la pirámide más antigua, y una aura invisible me repelía y me ordenaba que me retirara de secretos antiguos y siniestros que ningún hombre debería ver, y que ningún otro hombre se había atrevido a ver jamás. En lo más recóndito del desierto de Arabia se encuentra la ciudad sin nombre, desmoronada e inarticulada, con sus muros bajos casi ocultos por las arenas de incontables eras. Debe de haber sido así antes de que se colocaran las primeras piedras de Memphis, y mientras los ladrillos de Babilonia aún no estaban cocidos. No hay leyenda tan antigua como para darle un nombre o recordar que alguna vez estuvo viva, pero se habla de ella en susurros alrededor de las fogatas y las abuelas murmuran sobre ella en las tiendas de los jeques, de modo que todas las tribus la evitan sin saber muy bien por qué. Fue de este lugar con el que Abdul al-Hafred, el poeta loco, soñó la noche antes de cantar su inexplicable pareado. No está muerto lo que puede mentir eternamente. Y con extraños eones, incluso la muerte puede morir. Debería haber sabido que los árabes tenían buenas razones para rehuir la ciudad sin nombre, la ciudad de la que se hablaba en extraños cuentos pero que ningún hombre vivo había visto, pero los desafié y me adentré en el páramo inexplorado con mi camello. Solo yo la he visto, y por eso ningún otro rostro muestra líneas de miedo tan espantosas como las mías, por eso ningún otro hombre tiembla tan horriblemente cuando el viento nocturno hace vibrar las ventanas. Cuando me topé con él en la espantosa quietud de un sueño interminable, me miró, helado por los rayos de una luna fría en medio del calor del desierto. Y cuando le devolví la mirada, olvidé mi triunfo al encontrarlo y me detuve junto a mi camello para esperar el amanecer. Esperé durante horas, hasta que el este se volvió gris y las estrellas se desvanecieron, y el gris se convirtió en una luz rosada bordeada de oro. Oí un gemido y vi una tormenta de arena agitarse entre las piedras antiguas, aunque el cielo estaba despejado y las vastas extensiones del desierto estaban en calma. Entonces, de repente, sobre el borde lejano del desierto apareció el resplandeciente borde del sol, visto a través de la diminuta tormenta de arena que estaba pasando, y en mi estado febril me imaginé que desde alguna profundidad remota llegaba un estruendo de metal musical para saludar al disco ardiente como Memnón nos saluda desde las orillas del Nilo. Me zumbaron los oídos y mi imaginación bullía mientras guiaba a mi camello lentamente a través de la arena hacia ese lugar de piedra sin voz, ese lugar demasiado antiguo para que Egipto y Merou lo recordaran, ese lugar que yo solo de los hombres vivos había visto. Deambulé entre los cimientos informes de casas y palacios, sin encontrar ni una talla o inscripción que hablara de aquellos hombres, si es que eran hombres, que construyeron la ciudad y vivieron en ella hace tanto tiempo. La antigüedad del lugar era malsana, y anhelaba encontrar alguna señal o dispositivo que demostrara que la ciudad fue realmente construida por la humanidad. Había ciertas proporciones y dimensiones en las ruinas que no me gustaban. Llevaba conmigo muchas herramientas y cavé mucho dentro de los muros de los edificios destruidos, pero el progreso fue lento y no se reveló nada significativo. Cuando volvió la noche y la luna, sentí un viento helado que trajo un nuevo miedo, por lo que no me atreví a permanecer en la ciudad. Y cuando salí de los antiguos muros para dormir, una pequeña tormenta de arena se formó detrás de mí, soplando sobre las piedras grises a pesar de que la luna brillaba y la mayor parte del desierto estaba en calma. Me desperté al amanecer de un desfile de sueños horribles, con los oídos zumbando como si fueran de algún repique metálico. Vi el sol asomando rojizo a través de las últimas ráfagas de una pequeña tormenta de arena que se cernía sobre la ciudad sin nombre, y marcaba la quietud del resto del paisaje. Una vez más me aventuré entre esas ruinas sombrías que se hinchaban bajo la arena como un ogro bajo una colcha, y de nuevo busqué en vano reliquias de la raza olvidada. Al mediodía descansé, y por la tarde dediqué mucho tiempo a trazar las murallas,
las calles del pasado y los contornos de los edificios casi desaparecidos. Vi que la ciudad había sido realmente poderosa y me pregunté cuáles eran las fuentes de su grandeza. Me imaginé todos los esplendores de una época tan lejana que Caldea no podía recordarla, y pensé en Sarnath la condenada, que se alzaba en la tierra de Mnar cuando la humanidad era joven, y en Aibi, que fue tallada en piedra gris antes de que existiera la humanidad. De repente, llegué a un lugar donde la roca madre se elevaba a través de la arena y formaba un acantilado bajo, y aquí vi con alegría lo que parecía prometer más rastros de la gente antediluviana. En la cara del acantilado estaban talladas toscamente las inconfundibles fachadas de varias casas o templos de roca pequeños y rechonchos, cuyos interiores podrían conservar muchos secretos de épocas demasiado remotas para calcular, aunque las tormentas de arena habían borrado hacía mucho tiempo cualquier tallado que pudiera haber en el exterior. Todas las aberturas oscuras que tenía cerca eran muy bajas y estaban atascadas de arena, pero despejé una con mi pala y me arrastré a través de ella, llevando una antorcha para revelar los misterios que pudiera contener. Cuando estuve dentro, vi que la caverna era efectivamente un templo, y observé claros signos de la raza que había vivido y adorado antes de que el desierto fuera un desierto. No faltaban altares, pilares y hornacinas primitivos, todos curiosamente bajos, y aunque no vi esculturas ni frescos, había muchas piedras singulares claramente moldeadas en símbolos por medios artificiales. La baja altura de la cámara cincelada era muy extraña, pues apenas podía ponerme de rodillas, pero el área era tan grande que mi antorcha solo mostraba una parte cada vez. Temblé extrañamente en algunos de los rincones más alejados, porque ciertos altares y piedras sugerían ritos olvidados de naturaleza terrible, repugnante e inexplicable, y me hicieron preguntarme qué clase de hombres podrían haber construido y frecuentado un templo así. Cuando vi todo lo que contenía el lugar, salí arrastrándome de nuevo, ávido de encontrar lo que los otros templos pudieran ofrecer. La noche se había acercado, pero las cosas tangibles que había visto hicieron que la curiosidad fuera más fuerte que el miedo, de modo que no huí de las largas sombras proyectadas por la luna que me habían intimidado cuando vi por primera vez la ciudad sin nombre. En el crepúsculo despejé otra abertura y con una nueva antorcha me metí en ella, encontrando más piedras y símbolos vagos, aunque nada más definido de lo que había contenido el otro templo. La sala era igual de baja, pero mucho menos ancha, y terminaba en un pasillo muy estrecho repleto de santuarios oscuros y crípticos. Estaba curioseando por estos santuarios cuando el ruido de un viento y de mi camello en el exterior irrumpió en el silencio y me hizo salir para ver qué podía haber asustado a la bestia. La luna brillaba intensamente sobre las ruinas primitivas, iluminando una densa nube de arena que parecía soplada por un viento fuerte pero decreciente desde algún punto a lo largo del acantilado que tenía delante. Sabía que era este viento frío y arenoso el que había perturbado al camello, y estaba a punto de llevarlo a un lugar mejor protegido cuando, al levantar la vista, vi que no había viento en lo alto del acantilado. Esto me asombró y me asustó de nuevo, pero inmediatamente recordé los repentinos vientos locales que había visto y oído antes al amanecer y al atardecer, y juzgué que era algo normal. Decidí que provenía de alguna fisura de roca que conducía a una cueva, y observé la arena revuelta para rastrearla hasta su origen. Pronto percibí que provenía del orificio negro de un templo a gran distancia al sur de mí, casi fuera de la vista. Contra la sofocante nube de arena, avancé penosamente hacia este templo, que, a medida que me acercaba, se veía más grande que el resto y mostraba una entrada mucho menos obstruida por la arena apelmazada. Habría entrado si la fuerza terrible del viento helado no hubiera casi apagado mi antorcha. Salió a borbotones de la puerta oscura, susurrando misteriosamente mientras revoloteaba por la arena y se esparcía por las extrañas ruinas. Pronto se fue apagando y la arena se quedó cada vez más quieta, hasta que finalmente todo volvió a estar en reposo, pero una presencia parecía acechar entre las piedras espectrales de la ciudad, y cuando miré a la luna, ésta pareció temblar como si se reflejara en aguas inquietas. Tenía más miedo del que puedo explicar, pero no tanto como para apagar mi sed de asombro, así que, en cuanto el viento desapareció por completo,
crucé a la cámara oscura de la que había venido. Este templo, como había imaginado desde fuera, era más grande que cualquiera de los que había visitado antes, y era presumiblemente una caverna natural, ya que soportaba vientos de alguna región más allá. Aquí podía mantenerme bastante erguido, pero vi que las piedras y los altares eran tan bajos como los de los otros templos. En las paredes y el techo vi por primera vez algunos rastros del arte pictórico de la raza antigua, curiosas rayas de pintura rizadas que casi se habían desvanecido o desmoronado, y en dos de los altares vi, con creciente emoción, un laberinto de tallas curvilíneas bien formadas. Mientras sostenía la antorcha en alto, me pareció que la forma del techo era demasiado regular para ser natural, y me pregunté en qué habrían trabajado primero los talladores de piedra prehistóricos. Su habilidad para la ingeniería debió de ser enorme. Entonces, un destello más brillante de la fantástica llama me mostró lo que había estado buscando, la entrada a esos abismos más remotos de donde había soplado el viento repentino, y me desmayé cuando vi que era una puerta pequeña y claramente artificial cincelada en la roca sólida. Metí mi antorcha dentro, contemplando un túnel negro con el techo arqueado bajo sobre un áspero tramo de escalones muy pequeños, numerosos y de fuerte pendiente. Siempre veré esos escalones en mis sueños, porque llegué a saber lo que significaban. En ese momento, apenas sabía si llamarlos escalones o meros puntos de apoyo en un descenso precipitado. Mi mente daba vueltas con pensamientos locos, y las palabras y advertencias de los profetas árabes parecían flotar a través del desierto desde las tierras que los hombres conocen hasta la ciudad sin nombre que los hombres no se atreven a conocer. Sin embargo, dudé solo un momento antes de atravesar el portal y comenzar a descender con cautela por el empinado pasadizo, primero con los pies, como si fuera una escalera. Solo en los terribles fantasmas de las drogas o el delirio puede haber tenido otro hombre un descenso como el mío. El estrecho pasadizo conducía infinitamente hacia abajo como un pozo encantado y espantoso, y la antorcha que sostenía sobre mi cabeza no podía iluminar las profundidades desconocidas hacia las que me arrastraba. Perdí la noción del tiempo y olvidé consultar mi reloj, aunque me asusté al pensar en la distancia que debía estar recorriendo. Había cambios de dirección y de pendiente, y una vez llegué a un pasaje largo, bajo y llano en el que tuve que arrastrarme de pies por el suelo rocoso, sosteniendo la linterna a lo largo del brazo por encima de la cabeza. El lugar no era lo suficientemente alto como para arrodillarse. Después de eso, había más escalones empinados, y todavía estaba bajando a gatas interminablemente cuando mi antorcha se apagó. No creo que me diera cuenta en ese momento, porque cuando me di cuenta todavía la sostenía en alto sobre mí como si estuviera ardiendo. Estaba bastante desequilibrado con ese instinto por lo extraño y lo desconocido que me ha convertido en un vagabundo en la tierra y un frecuentador de lugares lejanos, antiguos y prohibidos. En la oscuridad, fragmentos de mi preciado tesoro de sabiduría demoníaca pasaron por mi mente, frases de Alfred el árabe loco, párrafos de las pesadillas apócrifas de Damascio y líneas infames de la delirante Image du Monde de Gautier de Metz. Repetí extraños extractos y murmuré sobre Afrasiab y los demonios que flotaban con él por el Oxus. Más tarde, canté una y otra vez una frase de uno de los cuentos de Lord Dunsany, la negrura sin reverberación del abismo. Una vez, cuando el descenso se hizo increíblemente empinado, recité algo en tono cantarín de Thomas Moore hasta que temí recitar más. Un depósito de oscuridad, negro. Como los calderos de las brujas, cuando se llenan con drogas lunares destiladas en el eclipse. Inclinándome para ver si podía pasar el pie por ese abismo, vi, debajo, hasta donde la visión podía explorar, los lados del embarcadero lisos como el cristal, pareciendo como si acabaran de barnizar, con esa brea oscura que el mar de la muerte arroja a su orilla viscosa. El tiempo había dejado de existir cuando mis pies volvieron a sentir un suelo plano y me encontré en un lugar ligeramente más alto que las habitaciones de los dos templos más pequeños, ahora tan incalculablemente lejos de mi cabeza. No podía mantenerme de pie,
pero sí arrodillarme, y en la oscuridad me arrastré y me moví de un lado a otro al azar. Pronto supe que estaba en un pasillo estrecho cuyas paredes estaban revestidas con cajas de madera con frentes de vidrio. Al sentir cosas como madera pulida y vidrio, como en aquel lugar paleozoico y abismal, me estremeció ante las posibles implicaciones. Las cajas estaban aparentemente dispuestas a lo largo de cada lado del pasillo a intervalos regulares, y eran oblongas y horizontales, con una forma y tamaño horriblemente parecidos a los ataúdes. Cuando intenté mover 2 o 3 para examinarlas más de cerca, descubrí que estaban firmemente sujetas. Vi que el pasillo era largo, así que avancé rápidamente a gatas en una carrera reptante que habría parecido horrible si algún ojo me hubiera observado en la oscuridad, cruzando de un lado a otro de vez en cuando para sentir mi entorno y asegurarme de que las paredes y las filas de vitrinas seguían extendiéndose. El hombre está tan acostumbrado a pensar visualmente que casi olvido la oscuridad y me imaginé el interminable pasillo de madera y cristal en su monotonía de puntillas como si lo viera. Y entonces, en un momento de emoción indescriptible, lo vi. No sabría decir cuándo fue que mi imaginación se convirtió en una visión real, pero de pronto apareció un resplandor gradual y supe que veía los contornos tenues del corredor y las vitrinas, revelados por una fosforescencia subterránea desconocida. Por un momento todo fue exactamente como lo había imaginado, ya que el resplandor era muy tenue, pero a medida que mecánicamente seguía tropezando con la luz más fuerte, me di cuenta de que mi imaginación había sido débil. Este salón no era una reliquia de crudeza como los templos de la ciudad de arriba, sino un monumento del arte más magnífico y exótico. Diseños e imágenes ricos, vivos y atrevidamente fantásticos formaban un esquema continuo de pintura mural cuyas líneas y colores eran indescriptibles. Las vitrinas eran de una extraña madera dorada, con frentes de exquisito cristal, y contenían las formas momificadas de criaturas que sobrepasaban en grotescura los sueños más caóticos del hombre. Transmitir cualquier idea de estas monstruosidades es imposible. Eran del tipo reptil, con líneas corporales que a veces sugerían al cocodrilo, a veces a la foca, pero más a menudo nada de lo que el naturalista o el paleontólogo hayan oído hablar. En tamaño se aproximaban a un hombre pequeño, y sus patas delanteras tenían pies delicados y evidentemente flexibles, curiosamente parecidos a manos y dedos humanos. Pero lo más extraño de todo eran sus cabezas, que presentaban un contorno que violaba todos los principios biológicos conocidos. No hay nada con lo que se puedan comparar bien estas cosas. En un instante pensé en comparaciones tan variadas como el gato, el bulldog, el mítico sátiro y el ser humano. Ni el propio Júpiter tenía una frente tan colosal y protuberante, pero los cuernos, la falta de nariz y la mandíbula de cocodrilo situaban a estas cosas fuera de todas las categorías establecidas. Dudé durante un tiempo sobre la realidad de las momias, sospechando a medias que eran ídolos artificiales, pero pronto decidí que eran en realidad alguna especie paleógea que había vivido cuando la ciudad sin nombre estaba viva. Para coronar su grotesco aspecto, la mayoría de ellas estaban magníficamente vestidas con las telas más costosas y profusamente cargadas de adornos de oro, joyas y metales brillantes desconocidos. La importancia de estas criaturas rastreras debió de ser enorme, ya que ocupaban el primer lugar entre los diseños salvajes de las paredes y el techo con frescos. Con una habilidad inigualable, el artista los había dibujado en un mundo propio, en el que tenían ciudades y jardines diseñados a su medida, y no pude evitar pensar que su historia representada era alegórica, tal vez mostrando el progreso de la raza que los adoraba. Estas criaturas, me dije a mí mismo, eran para los hombres de la ciudad sin nombre lo que la loba era para Roma, o lo que una bestia tótem es para una tribu de indios. Con esta visión, pensé que podría trazar a grandes rasgos una maravillosa epopeya de la ciudad sin nombre, la historia de una poderosa metrópolis costera que gobernó el mundo antes de que África emergiera de las olas, y de sus luchas cuando el mar retrocedió y el desierto se adentró en el fértil valle que lo contenía. Vi sus guerras y triunfos, sus problemas y derrotas,
Y después su terrible lucha contra el desierto cuando miles de sus habitantes, aquí representados en alegoría por los grotescos reptiles, se vieron obligados a abrirse camino a través de las rocas de una manera maravillosa hacia otro mundo del que sus profetas les habían hablado. Todo era vívidamente extraño y realista, y su conexión con el impresionante descenso que había hecho era inconfundible. Incluso reconocí los pasajes. Mientras avanzaba sigilosamente por el pasillo hacia la luz más brillante, vi etapas posteriores de la epopeya pintada, la despedida de la raza que había habitado en la ciudad sin nombre y el valle circundante durante 10 millones de años, la raza cuyas almas se encogían al abandonar los escenarios que sus cuerpos habían conocido durante tanto tiempo, donde se habían asentado como nómadas en la juventud de la tierra, tallando en la roca virgen esos santuarios primigenios a los que nunca dejaron de adorar. Ahora que la luz era mejor, estudié las imágenes más de cerca, recordando que los extraños reptiles debían representar a los hombres desconocidos, reflexioné sobre las costumbres de la ciudad sin nombre. Muchas cosas eran peculiares e inexplicables. La civilización, que incluía un alfabeto escrito, parecía haber alcanzado un orden superior al de las civilizaciones inconmensurablemente posteriores de Egipto y Caldea, pero había omisiones curiosas. Por ejemplo, no pude encontrar imágenes que representaran muertes o costumbres funerarias, salvo las relacionadas con guerras, violencia y plagas, y me sorprendió la reticencia mostrada con respecto a la muerte natural. Era como si se hubiera fomentado un ideal de inmortalidad terrenal como una ilusión alentadora. Aún más cerca del final del pasaje había escenas pintadas de lo más pintorescas y extravagantes, vistas contrastadas de la ciudad sin nombre en su abandono y creciente ruina, y del extraño nuevo reino o paraíso al que la raza se había abierto camino a través de la piedra. En estas vistas, la ciudad y el valle desértico se mostraban siempre a la luz de la luna, un nimbo dorado se cernía sobre los muros caídos y revelaba a medias la espléndida perfección de tiempos pasados, mostrada de forma espectral y elusiva por el artista. Las escenas paradisíacas eran casi demasiado extravagantes para creerlas, retrataban un mundo oculto de día eterno lleno de ciudades gloriosas y colinas y valles etéreos. Por último, pensé que veía signos de un anticlímax artístico. Las pinturas eran menos hábiles y mucho más extrañas que incluso las escenas más salvajes de las anteriores. Parecían registrar una lenta decadencia de la antigua población, junto con una creciente ferocidad hacia el mundo exterior del que fue expulsada por el desierto. Las formas de las personas, siempre representadas por los reptiles sagrados, parecían consumirse gradualmente, aunque su espíritu, como se mostraba revoloteando sobre las ruinas a la luz de la luna, ganaba en proporción. Sacerdotes demacrados, representados como reptiles con túnicas ornamentadas, maldecían el aire superior y a todos los que lo respiraban, y una terrible escena final mostraba a un hombre de aspecto primitivo, tal vez un pionero de la antigua Irem, la ciudad de los pilares, destrozado por miembros de la raza antigua. Recordé cómo los árabes temen a la ciudad sin nombre, y me alegré de que más allá de este lugar las paredes grises y el techo estuvieran desnudos. Mientras contemplaba el espectáculo de la historia mural, me había acercado mucho al final de la sala de techo bajo y me di cuenta de que había una gran puerta por la que entraba toda la fosforescencia iluminadora. Al acercarme a ella, grité en un asombro trascendente por lo que había más allá, porque en lugar de otras cámaras más brillantes, solo había un vacío ilimitado de resplandor uniforme, como el que uno podría imaginar al contemplar desde la cima del monte Everest un mar de niebla iluminado por el sol. Detrás de mí había un pasadizo tan estrecho que no podía mantenerme erguido en él, frente a mí había una infinidad de resplandor subterráneo. Bajando desde el pasadizo hacia el abismo se veía la cabeza de una empinada escalera, con numerosos escalones pequeños como los de los pasadizos negros que había atravesado, pero a los pocos metros los vapores resplandecientes lo ocultaban todo. Abierta contra la pared izquierda del pasadizo había una enorme puerta de latón, increíblemente gruesa y decorada con fantásticos bajorrelieves, que, si se cerraba, podía aislar todo el mundo interior de luz de las bóvedas y pasadizos de roca.
Miré los escalones, y por el momento no me atreví a probarlos. Toqué la puerta de latón abierta y no pude moverla. Luego me desplomé boca abajo sobre el suelo de piedra, con la mente en llamas por prodigiosos reflejos que ni siquiera un agotamiento mortal podía disipar. Mientras yacía inmóvil con los ojos cerrados, libre para reflexionar, muchas cosas que había notado ligeramente en los frescos volvieron a mí con un significado nuevo y terrible, escenas que representaban la ciudad sin nombre en su apogeo, la vegetación del valle que la rodeaba y las tierras lejanas con las que comerciaban sus mercaderes. La alegoría de las criaturas reptantes me desconcertó por su prominencia universal, y me pregunté por qué se seguía tan de cerca en una historia ilustrada de tanta importancia. En los frescos, la ciudad sin nombre se había mostrado en proporciones adaptadas a los reptiles. Me pregunté cuáles habían sido sus proporciones y magnificencia reales, y reflexioné un momento sobre ciertas rarezas que había notado en las ruinas. Pensé con curiosidad en la baja altura de los templos primitivos y del pasillo subterráneo, que sin duda se habían excavado así por deferencia a las deidades reptiles allí veneradas, aunque eso obligaba a los fieles a arrastrarse. Quizá los propios ritos implicaban arrastrarse imitando a las criaturas. Sin embargo, ninguna teoría religiosa podía explicar fácilmente por qué el pasadizo llano en ese impresionante descenso debía ser tan bajo como los templos, o más bajo, ya que ni siquiera se podía arrodillar en él. Al pensar en las criaturas que se arrastraban, cuyas horribles formas momificadas estaban tan cerca de mí, sentí un nuevo estremecimiento de miedo. Las asociaciones mentales son curiosas, y me asusté ante la idea de que, a excepción del pobre hombre primitivo despedazado en el último cuadro, la mía era la única forma humana entre las muchas reliquias y símbolos de la vida primordial. Pero, como siempre en mi extraña y errante existencia, el asombro pronto expulsó el miedo, pues el luminoso abismo y lo que pudiera contener presentaba un problema digno del mayor explorador. Que un extraño mundo de misterio yacía en lo profundo de aquel tramo de escalones peculiarmente pequeños no podía dudarlo, y esperaba encontrar allí aquellos recuerdos humanos que el corredor pintado no había podido ofrecerme. Los frescos habían representado ciudades, colinas y valles increíbles en este reino inferior, y mi imaginación se detuvo en las ricas y colosales ruinas que me esperaban. Mis temores, de hecho, se referían al pasado más que al futuro. Ni siquiera el horror físico de mi posición en aquel estrecho pasillo de reptiles muertos y frescos antediluvianos, a kilómetros por debajo del mundo que conocía y frente a otro mundo de luz y niebla inquietantes, podía compararse con el pavor letal que sentía ante la antigüedad abismal de la escena y su alma. Una antigüedad tan vasta que la medición es débil parecía mirar las piedras primitivas y los templos excavados en la roca de la ciudad sin nombre, mientras que los mapas más recientes de los frescos mostraban océanos y continentes que el hombre ha olvidado, con solo algunos contornos vagamente familiares aquí y allá. Ningún hombre podría decir qué pudo haber sucedido en los eones geológicos desde que cesaron las pinturas y la raza que odia la muerte sucumbió con resentimiento a la decadencia. La vida había abundado en estas cavernas y en el luminoso reino más allá, ahora estaba solo con vívidas reliquias, y temblaba al pensar en las innumerables edades a través de las cuales estas reliquias habían mantenido una vigilia silenciosa y desierta. De repente, me invadió otra oleada de ese miedo agudo que me había asaltado intermitentemente desde que vi por primera vez el terrible valle y la ciudad sin nombre bajo una luna fría, y a pesar de mi agotamiento, me encontré poniéndome frenéticamente en posición sentada y mirando hacia atrás a lo largo del pasillo negro hacia los túneles que se elevaban hacia el mundo exterior. Mis sensaciones eran muy parecidas a las que me habían hecho rehuir la ciudad sin nombre por la noche, y eran tan inexplicables como conmovedoras. En otro momento, sin embargo, recibí una conmoción aún mayor en forma de un sonido definido, el primero que había roto el silencio absoluto de estas profundidades sepulcrales. Era un gemido profundo y bajo, como el de una multitud lejana de espíritus condenados, y provenía de la dirección en la que estaba mirando. Su volumen aumentó rápidamente, hasta que pronto reverberó espantosamente a través del pasadizo bajo,
y al mismo tiempo me di cuenta de una creciente corriente de aire frío, que también fluía desde los túneles y la ciudad de arriba. El toque de este aire pareció restablecer mi equilibrio, pues recordé instantáneamente las repentinas ráfagas que se habían levantado alrededor de la boca del abismo cada atardecer y amanecer, una de las cuales me había servido para revelarme los túneles ocultos. Miré el reloj y vi que el amanecer estaba cerca, así que me preparé para resistir el vendaval que se dirigía a su hogar en la caverna como había llegado por la tarde. Mi miedo volvió a disminuir, ya que un fenómeno natural tiende a disipar las cavilaciones sobre lo desconocido. El viento nocturno, que gritaba y gemía, se precipitaba cada vez más locamente en ese abismo de la tierra interior. Me dejé caer de nuevo y me aferré en vano al suelo por miedo a ser arrastrado por la puerta abierta hacia el abismo fosforescente. No esperaba tanta furia, y cuando me di cuenta de que mi forma se deslizaba hacia el abismo, me asaltaron 1000 nuevos terrores de aprensión e imaginación. La malignidad de la ráfaga despertó fantasías increíbles, una vez más me comparé estremecido con la única otra imagen humana en ese espantoso corredor, el hombre que fue despedazado por la raza innombrable, porque en el garfio diabólico de las corrientes arremolinadas parecía habitar una rabia vengativa tanto más fuerte cuanto que era en gran medida impotente. Creo que grité frenéticamente cerca del final, estaba casi loco, pero si lo hice, mis gritos se perdieron en la jerga infernal de los aullantes espectros del viento. Traté de arrastrarme contra el torrente invisible y asesino, pero ni siquiera pude mantenerme a flote, ya que fui empujado lenta e inexorablemente hacia el mundo desconocido. Finalmente, la razón debió de quebrarse por completo, porque empecé a balbucear una y otra vez aquel dístico inexplicable del loco árabe Alazred, que soñaba con la ciudad sin nombre. No está muerto lo que puede permanecer eterno. Y con extraños eones, incluso la muerte puede morir. Solo los sombríos y melancólicos dioses del desierto saben lo que realmente ocurrió, las indescriptibles luchas y forcejeos en la oscuridad que soporté o cómo Abaddon me devolvió a la vida, donde debo recordar siempre y temblar en el viento nocturno hasta que el olvido, o algo peor, me reclame. Monstruosa, antinatural, colosal, era la cosa, demasiado lejos de todas las ideas del hombre para ser creída, excepto en las condenadas y silenciosas horas de la madrugada, cuando uno no puede dormir. He dicho que la furia de la ráfaga era infernal, cacodémica, y que sus voces eran horribles con la maldad reprimida de eternidades desoladas. De pronto, esas voces, aunque todavía caóticas ante mí, parecieron tomar forma articulada detrás de mí ante mi cerebro agitado, y allí abajo, en la tumba de innumerables antigüedades muertas desde hace eones, leguas por debajo del mundo de los hombres iluminado por el amanecer, oí las espantosas maldiciones y gruñidos de demonios de lenguas extrañas. Al darme la vuelta, vi recortada contra el éter luminoso del abismo lo que no se podía ver contra el crepúsculo del corredor, una horda de pesadilla de demonios apresurados, deformados por el odio, grotescamente ataviados, semitransparents, demonios de una raza que ningún hombre podría confundir, los reptiles arrastrantes de la ciudad sin nombre. Y cuando el viento se calmó, me sumergí en la negrura poblada de demonios de las entrañas de la tierra, porque detrás de la última de las criaturas, la gran puerta de bronce se cerró con un estruendo ensordecedor de música metálica cuyas reverberaciones se extendieron al mundo distante para saludar al sol naciente como lo hace Memnón desde las orillas del Nilo.